Mi nombre es Ricardo Díaz, vivo en Puerto Plata, soy ingeniero civil, papá de dos y actualmente trabajo como gerente de construcción en una constructora y junto a mi esposa pues tenemos dos compañías personales que estamos echando para adelante. Bueno, desde que tengo uso de razón, siempre fui gordito y siempre luché con el sobrepeso. De hecho, básicamente tengo 37 años y básicamente toda mi historia, desde que entré a la adolescencia hasta ahora, ha sido luchando con eso. Yo he hecho de todo, cualquier tipo de dieta que tú te puedas imaginar. He estado con nutricionistas, han funcionado en su momento, pero siempre hay algo que me saca del camino y vuelvo y recupero pues, esas libras. Actualmente tengo básicamente 100 libras perdidas. Si combinamos todo el trayecto, te puedo decir que hay más de 100. Bueno, yo de todo lo que hice, o dentro de lo que hice, pues tuvo Atkins, tuvo la famosa antidieta, con los nutricionistas, bueno, pues tenía un menú fijo. He eliminado la cena, todo ese tipo de cosas que uno suele hacer ya por costumbre de otras personas o por creencia de familiares, de amigos o simplemente por lo que está de moda. Bueno, para serte honesto, el impacto ha sido grandísimo. Obviamente, pues más de 100 libras perdidas es ya suficiente para decir que ha hecho un cambio significativo en mi vida. ¿Cómo yo llego aquí? Hace ya 3 años y medio, pues arranco a entrenar CrossFit con un grupo de amigos y en ese trayecto surge un reto o surge un periodo en que un grupito queríamos bajar de peso y alguien que conocía del tema pues nos dio instrucciones generales y en esa conversación surge el nombre tuyo y el de otras personas más. Pero simple y llanamente nos limitamos entre nosotros a darnos consejos y yo durante un mes y medio, intenté traquear lo que yo consumía y aunque no rebajé de peso, sí vi que no aumentaba. Eso se quedó ahí, aparecieron un par de retos de pérdida de peso en el camino, yo cambié mi nutrición drásticamente también. Te podría decir que algo que quizás no era sostenible en ese momento o que yo no estaba dispuesto a llevarlo durante mucho tiempo. Y ya después de un tiempo, por circunstancias personales y otras cosas más mías, pues yo decido de la noche a la mañana escribirte a la página. Entro a tu página y no me acuerdo cómo fue la comunicación, creo que te escribí un correo y te dije, mira, yo necesito una cita. Y ahí empezó. Bueno, para mí, de todo lo que he hecho, ha sido lo más sostenible y es lo más sostenible y es algo que yo siento que puedo llevar la vida entera. Al inicio te puedo decir que por mi naturaleza todo era muy estricto, muy planificado, o sea, básicamente yo al inicio pues programaba 1 o 2 días con antelación, pero luego que fui aprendiendo y obviamente con los consejos tuyos, pues fui flexibilizando más el asunto, porque se trata de eso, de que tú tengas flexibilidad, de que tú te puedas adaptar. Y ya hoy en día, posiblemente yo programo la noche antes el desayuno y a medida que pase el día, pues voy adaptando la nutrición. Mira, dentro de un mes tengo 2 años. Y la verdad es que esto es algo que yo pienso hacer la vida entera. Todo lo que yo puedo medir y traquear lo sigo haciendo. Ahora bien, ya no me mortifica el hecho de quizá no andar con un peso portátil o no me mortifica quizá no estar programado antes de llegar al sitio. Ya en casi 2 años, pues obviamente uno con la práctica, uno con el ojo, uno va desarrollando pues esa medida visual de lo que tú estás comiendo y básicamente lo puedes estimar y eso lo he hecho en muchas ocasiones. Para mí, yo creo que las personas que tienen o han tenido mi condición o que están volviendo a... ¿Cuántas libras tú tienes Bueno, yo llegué a pesar 340 libras. actualmente? 220 tengo ahora mismo, más o menos.
¿Qué yo le puedo decir? Lo primero, dar el paso. O sea, yo estuve a punto de decidir operarme antes de escribirte. Y dije que esto era lo último que iba a intentar. Y no sé, parece que cuando uno está listo, o sea, las cosas llegan. O cuando el alumno está listo, el maestro llega o aparece. Y yo necesitaba, pues, dar o hacer otro empujón, hacer otro intento, antes de someterme a algo tan definitivo como era una operación. Yo creo que todo el que quiere bajar de peso tiene que probar, en mi opinión, qué es la nutrición flexible o lo que la gente llama contar macros. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cada quien lo puede adaptar a su vida, es algo sencillo, es algo fácil, es algo que en mi caso no me carga de estrés, porque lo puedo adaptar. Y simple y llanamente yo creo que es de todo lo que he probado algo que sí puede perdurar en el tiempo. Yo creo que no, eso va más allá. Todo lo que tú quieras aprender en la vida ya está en línea. ¿Qué diferencia la gente que no lo hace del que sí lo hace? En mi caso personal creo que es lo que se llama accountability en inglés, o tú reportarle a alguien que te duele. En el caso mío, que intenté tantas cosas y muchas de esas funcionaron hasta el punto de yo haber rebajado 90 libras, pero la volví a coger. Yo creo que el ingrediente principal vamos a llamar del éxito que hemos tenido en estos 2 años, es que tengo a quien reportarle, que quizá estoy pagando o estoy comunicándome con alguien que le duele, uno, mi bienestar, y segundo, en el caso de estar pagando, a mí me duele el hecho de invertir. O sea, no que me duele, sino que estoy invirtiendo en algo en lo que yo tengo que sacar los resultados. ¿Entiendes? Entonces, ahí es que está la clave. Es lo mismo como cuando tú tienes un coach de negocio o alguien, tú estás pagándole a alguien para que te vea de afuera, para que te guíe. Aún tú teniendo la información en línea, pues tú necesitas de ese alguien que te dé el push, que te diga o te llame: hey papá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te me saliste del camino? ¿En qué te ayudo? Dime qué tú estás haciendo, a ver qué podemos, tú sabes, alguien que te guíe, alguien que tú sientas que tiene tu espalda, o sea, alguien que te esté cuidando. Yo entiendo que esa es la clave o el ingrediente o uno de los ingredientes principales en el éxito en cualquier ámbito en la vida hoy en día. Ahora mismo, básicamente estoy haciendo strength training, tipo bodybuilding. Tengo ya 2 meses y medio, ¿verdad? Más, 4 meses, me dicen por aquí, perdón. Tengo 4 meses en eso y me he podido mantener bien, me siento bien. ¿Qué le recomiendo a la gente? Que se adhiera o que haga lo que más le guste, pero que haga una actividad física, que no pare. Que si es verdad que la nutrición es un 80, un 70, un 90, lo que usted quiera, por ciento de la ecuación, es necesario llevarla de la mano de algún entrenamiento físico o de alguna disciplina física o deporte. Y nada, o sea, todo el que sienta que ya lo dio todo o que no hay esperanza o que lo último que le queda es el camino a un quirófano, yo le recomiendo que lo intente, que se dé 3 meses, 6 meses, 1 año, lo que sea, pero que lo intente, que dé el primer paso y que haga de la nutrición flexible algo de su vida. Yo le aseguro que si lo llevan bien, correctamente y lo acompañan de algún entrenamiento, pues hay resultados.